continuar con la publicación de trabajos, de memorias, de documentos que contribuyan a el acervo de la memoria histórica del exilio republicano español. Pues muchas gracias y felicidades. Muchas gracias al doctor Iván Pliego Moreno por estas referencias históricas tan importantes del hecho que hoy nos reúne en torno a la presentación del libro La Travesía del Montserrat. Para continuar con este evento de presentación y sin lugar a dudas trayendo aquí a este auditorio aspectos trascendentes del tema, vamos a pedir, haga uso de la palabra, a la maestra Daniela Silva, integrante del Ateneo Español. Si es tan amable. Buenas tardes. En primer lugar, igualmente me gustaría agradecer la invitación al Instituto Belisario Domínguez del Senado y en particular al doctor Iván Pliego por considerarme para intervenir esta tarde. Yo me voy a permitir leerles un texto que preparé, aterrizando después de los antecedentes que han dado tanto el senador Garibay como el doctor Pliego sobre la historia que cuenta el libro. ¿Qué interés puede tener el relato de la aventura de un grupo de desesperados que huye del horror de una dictadura? Es la pregunta que plantea Koldo San Sebastián en el prólogo del libro. En primer lugar, por ser la respuesta más inmediata, ubicar al lector en las coordenadas espaciotemporales de España y México en los inicios de la década de 1950. El interés comienza a surgir al recordar que, en ese momento, se habían cumplido ya 10 años del final de la guerra que de 1936 a 1939 dividió a los españoles en dos bandos irreconciliables, y al término de la cual, quienes lucharon a favor del gobierno de la Segunda República sufrieron la dura represión de los vencedores, con Franco a la cabeza, que forzó a una numerosa población a optar por huir de su país para sobrevivir. En muchos casos, sin siquiera imaginar que su vida transcurriría por completo fuera de su patria, pues año tras año, hasta sumar casi 40, se fue consolidando una de las más opresivas dictaduras que tuvieron lugar en el pasado siglo. En México, por otra parte, con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se inició una etapa de crecimiento económico sostenido, estabilidad política y modernización que duraría 25 años. Este fue el momento histórico del país al que se integraron los exiliados españoles que comenzaron a llegar de manera masiva en 1939 y que de manera significativa contribuyeron a enriquecer con su labor cotidiana, resultado en la mayoría de los casos de una formación académica o de una cualificación técnica de calidad que, aunado con la gran capacidad de trabajo derivada de la necesidad de asegurar la subsistencia en el exilio, fue un aporte de valor excepcional para el desarrollo económico y cultural de México. Cabe aclarar que si bien la historia de los tripulantes del Montserrat no se inscribe estrictamente en el episodio del exilio masivo de españoles tras la Guerra Civil, pues aún tuvieron que padecer en su propia tierra las consecuencias de la derrota por toda una década más, sí comparten con aquellos el mismo ánimo que a todos motivó a buscar un mejor porvenir. Y cito: escapar de la represión, tortuosa y asfixiante, que no brindaba a nadie oportunidad alguna. Comparten también la inclinación al trabajo eficiente, constante, dedicado y honesto, al comportamiento leal y solidario, patente desde la puesta en marcha del proyecto de escape, que normalmente caracterizaron a los españoles republicanos. En este último aspecto vale hacer hincapié, pues su dedicación y esfuerzo por llevar a buen puerto el proyecto estuvieron al margen de los recursos y facilidades gubernamentales y diplomáticos, tanto españoles como mexicanos,
que beneficiaron a los primeros exiliados entre 1937, cuando llegaron los llamados Niños de Morelia, y 1942. Es decir, no contaron con el apoyo de ninguno de los dos organismos, CERE y o JARE, que financiaron las principales expediciones a México y que incluso fungieron como una red de soporte para proveer de medios económicos, laborales o de vivienda a los recién llegados. Fueron ellos mismos quienes debieron reunir sus propios elementos para materializar el móvil que les llevaría a su objetivo. El único apoyo con el que contaron fueron el compromiso, la responsabilidad y la discreción de unos para con otros, pero fundamentalmente el deseo por construir un futuro mejor. A 12 días de comenzado el viaje, jueves 27 de julio, al pasar las Islas Canarias y con ello perder el último contacto con tierra española, escribe Félix San Mamés al respecto, refiriéndose a los compañeros. Cito: atrás han quedado la familia y la Guardia Civil, los lazos y las cadenas, la seguridad del hogar y la amenaza constante de la dictadura. Pero al otro lado del océano, muy lejos todavía, les llama la promesa de una tierra libre. Alguno de ellos, tal vez, comienza a entonar, suave, casi cautelosamente, una melodía prohibida, en el idioma que nunca pudo arrebatarles el tirano. Los demás lo miran asustados, pero gradualmente se dan cuenta de que ya no hay peligro. Fin de la cita. A pesar de que 2 días antes los tripulantes se habían enfrentado a la primera de las numerosas dificultades que se presentarían durante el trayecto, la descompostura del motor de la embarcación, la perspectiva de estar cada vez más cerca de cumplir el objetivo les animaba a mantener la moral alta y la esperanza viva. La libertad, las oportunidades, la recuperación y el ejercicio de su propia identidad les esperaban del otro lado del océano. Es justamente el asunto de la identidad la segunda de mis respuestas a la pregunta planteada por San Sebastián sobre el interés del relato. Por principio de cuentas, identidad con los valores de la libertad, la democracia y la igualdad que definieron el actual político y social de los seguidores de la República, mismos que, a una década de estar ausentes en España por obra de la dictadura, reunieron en una comunión de ideales a los hermanos José Luis y Manuel Algorri, Martín Barinagarrementería, José Luis y José Ramón Bilbatúa, Ismael Martín del Río, Agustín Palacios, Gregorio Solano y al autor del diario de viaje que testimonió la aventura, Félix San Mamés Loizaga. Se trata también de una identidad como vascos, presente en la pureza de sus apellidos, en la fecha que eligieron para comenzar el viaje, Día de la Virgen del Carmen, en su procedencia tan estrechamente vinculada al mar y a la tradición pesquera del País Vasco, en alguna breve expresión de euskera o en alguna nota de canciones vizcaínas, como a la que hace referencia Félix en la nota anterior, o la que dice: vamos a vivir, vamos a gozar. Si hemos de morir como es natural, vamos a vivir, vamos a gozar. Actitud que, dicho sea de paso, como resultado de una identificación frente a sus orígenes y a sus circunstancias, los tripulantes asumieron como parte de la experiencia y que se percibe a lo largo del relato en algunos toques de humor y alegría. Mucha razón tiene David San Mamés cuando acertadamente puntualiza que, cito, el testimonio, pese al momento en que se construyó, no narra dolores ni resentimientos, sino esperanza. Fin de la cita. Lo anterior es reafirmado por las palabras de Rosa María San Mamés, cuando sobre los integrantes de la travesía dice que eran, cito, hombres herederos de una antigua de una antigua cultura de igualdad, de laboriosidad, de tenacidad, de no amedrentarse frente a las dificultades, de trabajar hombro con hombro, solidariamente. Son estos valores que prevalecen y determinan que, en las situaciones de mayor peligro, lejos de desbandarse en un sálvese quien pueda, permanezcan unidos luchando hasta el final. Los valores que estos hombres comparten
son los que refuerzan sus vínculos. Fin de la cita. En tercer lugar, se encuentra también su identidad como españoles exiliados, situación migratoria con la que fueron recibidos en México al arribar, el 4 de octubre de 1950, día 80 del viaje a Puerto Progreso, al no contar con documentos ni pasaportes, de acuerdo con el relato de Félix. Cabe hacer un pequeño paréntesis para mencionar que el trayecto, proyectado para una duración de aproximadamente 2 semanas, al final les tomó 3 meses concluirlo. Fue dicha identificación como españoles, por una parte, y como exiliados políticos, por la otra, lo que les permitió vincularse, desde el momento mismo del arribo, tanto con antiguos residentes como con otros refugiados instalados en el país con anterioridad. Hecho que amortiguó la brusquedad del primer contacto con los mexicanos, pues, anota Félix cuando se encuentran en la capitanía de Puerto Progreso, bajo la vigilancia de una pareja de policías, cito, lo que nos causó asombro, hasta que nos acostumbramos, fueron sus pláticas entre sí, pues se sacaban a relucir sus respectivos familiares y sobre todo a sus madres, pues cualquier palabra iba acompañada de lo que para nosotros era un insulto. Fin de la cita. El trato con antiguos residentes y exiliados también les agenció atenciones y gestos de auxilio por parte de unos y de otros. En el diario de viaje, el autor consignó que tras recibir la visita de un periodista, la siguiente que recibieron fue la de algunos españoles antiguos residentes, y que al día siguiente algunos querían llevarlos a Mérida a visitar las ruinas de Chichén Itzá. Por último, refiere una experiencia que tuvo lugar en la misa del primer domingo en México. A la hora que pasaron el cepillo, un español que se sentó junto con nosotros y que nos conocía, y sobre todo a Gregorio, con quien platicó mucho desde que vino a visitarnos, nos dio una moneda de 20 centavos a cada uno para que la echáramos al cepillo. Nosotros estábamos más pelados que una gallina desplumada. Fin de la cita. El día continuó con una invitación a tomar café y el obsequio de una botella de ron hecha en el puerto. Por parte de los exiliados, las muestras de solidaridad tampoco se hicieron esperar, y a unos cuantos días de su llegada a México consigné el diario. Cito, hoy vino una comisión de españoles republicanos y nos trajeron comida para el resto del viaje y unos días. Cuando finalmente llegaron al puerto de Veracruz el día 91 del trayecto, último que es recordado en el diario de viaje, Félix anota lo siguiente. Al poco de anclar llegó un señor Díaz Marta, que fungía como el representante en Veracruz de la República Española en el exilio, y nos estaba esperando, pues tenía noticias de nuestra llegada. Fin de la cita. La última referencia que se encuentra en el libro al apoyo que recibieron desde su llegada a México por parte de sus connacionales está en la carta que envía, ya instalado en Veracruz, a su tía y primos en diciembre de 1950. Cito, aquí hay muchos paisanos que nos han ayudado moral y materialmente. Estamos bajo la fianza de un ingeniero español. Fin de la cita. En esa carta se da cuenta del comienzo de un proyecto de vida en México, de los planes por abandonar Veracruz y trasladarse a la capital, por obtener un mejor empleo y, fundamental, adaptarse al nuevo entorno, tanto en lo que éste tuviera de positivo, como el tabaco bueno y barato y una cerveza estupenda, o de negativo, como los temblores y el hecho de que no hubiera vino. Más allá de los detalles de corte cotidiano, del ambiente al que debieron adaptarse, se encuentra el asunto de la integración al país que eligieron para establecerse. Un proceso que resultó complejo para muchos españoles que, como ellos, formaron su vida en México. Sin embargo, un gesto fue esencialmente definidor en el éxito que alcanzaron en dicho propósito. Y fue que, en palabras de Koldo San Sebastián, ellos, sus hijos y sus nietos, optaron por formar parte de la historia de este país. Félix San Mamés cumplió su objetivo de llegar a la Ciudad de México en 1951 y comenzó a trabajar en la cervecería Modelo hasta que en la década de 1970, tras haber trabajado un tiempo en una maderería, funda la propia, de la cual se ocupó hasta su retiro.
En lo personal, se casó en 1954 con Rosa María Roca y tuvo 4 hijos y 6 nietos. Murió el 26 de abril del año 2000 en la Ciudad de México. Esta es la manera en que él formó parte de la historia de este país. Y es así como retorno al inicio del texto para retomar la pregunta sobre el interés y la importancia de lo que cuenta la narración de la travesía del Montserrat, los cuales radican en señalar que se trata de un episodio que imbrica la historia de México y España. Cito las palabras de David San Mamés: ¿cuántos como ellos habrán convertido sus más desesperados delirios en realidad? Es difícil de decir. Lo innegable es que historias como esta reforzaron el vínculo, siempre vigente, entre los pueblos en España y México, dotando al concepto Iberoamérica de un nuevo sentido, el de hermandad. Particularmente, creo pertinente hacer un señalamiento sobre la importancia de recordar el momento histórico en que sucede dicha imbricación, pues actualmente, en una etapa en la que México atraviesa por una diversidad de crisis, tanto en lo económico, lo social, lo cultural y lo ético, cabría voltear la mirada hacia ese momento en que nuestro país representaba posibilidades y esperanza para quienes huían de gobiernos que no ofrecían oportunidad alguna, como lo fueron los regímenes nazifascistas que dominaron Europa en esos años. En este sentido, la iniciativa de los descendientes de Félix San Mamés por convertir el diario de viaje en un libro que tendrá mayor alcance difusivo, se inserta, a mi parecer, en un esfuerzo que debería ser siempre colectivo por no dejar morir la historia, y con ello, lecciones sobre perseverancia, sobre inconformismo ante las circunstancias que determinados momentos obligan a vivir, que motivan a creer que siempre existe una alternativa de futuro distinta a la impuesta por las cúpulas jerárquicas, y que tal elección se puede conquistar con una rebeldía positiva y con la fuerza colectiva. Un agradecimiento a todos los que participaron en la materialización del libro por compartir un maravilloso relato sobre su historia familiar, y mis felicitaciones por contribuir al ejercicio de la historia y el no olvido, que sirva como antecedente para todos aquellos que con sus propias historias de familia puedan aportar más lecciones como esta. Gracias. Muchas gracias a la maestra Daniela Silva por sus comentarios, sobre todo de manera muy especial en torno a diversos aspectos del diario de viaje de don Félix San Mamés en el Montserrat. Vamos a cerrar el programa de la presentación de este libro, La travesía del Montserrat, con la participación de un familiar del autor. Seguramente sus comentarios habrán de fortalecer lo que aquí se ha dicho en esta mesa en torno a este episodio de la historia. Vamos a escuchar al maestro Juan San Mamés. Buenas tardes a todos. Y no me tocaba a mí hacer la presentación, le tocaba a mi primo, Lorenzo San Mamés. Pero queremos agradecer a la familia San Mamés, queremos darle un agradecimiento especial a todos ustedes. Queremos dar un agradecimiento al doctor Iván, a la maestra Daniela, a la República Mexicana, que dio albergue, esperanza y nueva patria, no solamente a nuestro padre y abuelo, pero también a los otros 8 navegantes que arriesgaron sus vidas cruzando el incierto mar. Al senador don Jesús Garibay García, con sus gratas palabras, reconoce los ánimos de libertad que tenían nuestros navegantes, y en virtud de ser usted ciudadano senador que nos acompaña en esta presentación, vale darle las gracias a la República Mexicana, que tan generosa fue
con la Segunda República Española, siendo los mexicanos los primeros que se apuntaron en defender a la madre patria, con alimentos, armas y jóvenes que dejaron sus vidas en los campos de batalla republicanos. Terminada la contienda y tras la victoria fascista sobre la legítima Segunda República Española, son otra vez los mexicanos los que generosamente abren las puertas de su casa para recibir cuantos refugiados españoles llegan a la Veracruz. Esta no es la primera vez que nuestros hermanos mexicanos brindan ayuda a España. Ya la invasión, y la gente no sabe ya la invasión napoleónica, son los mexicanos los que primero aportan ayuda económica a las Cortes de Cádiz y en las que ellos tienen representación como iguales. En fin, que la generosidad mexicana se manifiesta no solo en los momentos difíciles para los españoles, sino que durante toda la historia de este gran país. Y no por algo, cuando los españoles dicen voy para América, se refieren solamente a México. En referencia a la travesía del Montserrat, es una narrativa fluida, rápida y agradable al oído aventurero, que así era mi tío, Félix San Mamés. No la vamos a comparar con la pluma cervantina, pero como Cervantes, que duerme a la intemperie diaria durante su vida de soldado adelantado, Félix San Mamés, durante los 3 meses de la soledad de la travesía, recoge y narra la belleza de los amaneceres marinos. Cuando pisa tierra por primera vez en Tobago, vive y describe los embriagantes aromas de los frutos y los vivos colores de las tierras tropicales, que no son un verde como en la vieja Europa, pero son 1000 en el Nuevo Mundo. La tripulación no solo aprende a vivir estoicamente dentro de la estrechez de la embarcación, 13 metros por 4. La situación de los víveres y el agua programados para una travesía de 15 días, un mes, deben durar 3 al quemarse la bobina del motor y tener que hacer toda la travesía a vela. Así pues, no solo es la estrechez de espacio, pero también la dieta de difícil estrechez, la cual les hace más crítica cuando pierden sus aparejos de pesca, con los cuales esperaban proveerse de proteína. Todos estos problemas hubieran servido para seres humanos de menos valía, punto de fracaso y regreso. Al contrario, para nuestros aguerridos navegantes, son prueba de su temple y rectitud moral y victoria ante la adversidad. Llegan a las generosas tierras de la Veracruz y reconocen el pico de Orizaba y se les llena el alma de regocijo, como a millares de otros antes que ellos, que llegan a la nueva tierra que les absorbe para hacerles mexica. La historia dice que los españoles vinieron a conquistar, pero esto no es verdad. Eran emigrantes ni más ni menos, y al pisar las playas de Veracruz se integran y son absorbidos por la nueva vibrante cultura que es la mexicana. Muchas gracias. Gora Euskadi, Gora la Segunda República Española, Gora México. Muchas gracias. Estimados amigos, hemos compartido a través del libro que hoy se ha presentado, de las memorias de don Félix San Mamés Loizaga, y en voz de quienes hicieron uso de la palabra en este evento, episodios que forman parte
del libro de la historia entre México y España. Lo que fue un nuevo encuentro de los pueblos de ambos países, encuentro solidario, pleno de sentido humano, pleno de respeto a la dignidad de quienes tuvieron que dejar su tierra por defender sus ideales y por estar en contra de la tiranía y la dictadura. Muchas gracias por haber estado con nosotros en estas instalaciones de la nueva sede del Senado de la República. Que tengan una excelente noche.